Un, dos, tres, va. Está activado. ¿Y estamos grabando? ¿Qué? ¿Ya voy a empezar? No es mi culpa, porque se expresen mal, no es mi culpa. ¿Empezamos? Oye, suena todo, Todo por un pan con tamal. ¿Quién llegó? Voy a decir que yo jamás he sido infiel, no he sido infiel, no he sido infiel, no he sido infiel. Yo no fui infiel. Vinos de Borgota, vinos semiseco, 3 cosechas. No vas a poder vivir de eso. Ajá, era como que no. Te vas a morir de hambre. Ahí sí me muero de hambre, ¿no? Pero no le hago saber, pero no, o sea. Claro. No puede ser, me están emborrachando en este. No, nadie te está abriendo la boca, o sí. Solo mi tío. Un pedito y me río. Pero depende, ¿de mí o de la No puedes de ti. Ah, no, prefiero un chanchito entonces. Oye, ¿es mucho más chévere hacerlo lúcido o borracho? Yo creo que lúcido. ¿Por qué? Ah? Esa chica está dando sus experiencias. Ahí está mi risa, está activado. Me dice que yo tengo risa de vieja. ¡De bruja! Oye, anda, trabaja. Oh, producción de un sol que hay aquí. ¿Están grabando? Sí. ¿Empezamos? No, mutealo. 3. 2. 1. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un invitado especial que nos acompaña en esta serie de videos de comedia que viene de Standaperros, a Gabriel Berrospi, alias Gabo. Así que el día de hoy vamos a saber un poco más de él, de su show y cómo se está presentando en su rutina y nos va a hablar mucho más de él. ¡Aplausos virtuales! Gracias, viejo. Gracias por esa intro. Me ¿Qué tal, ha Gabo? gustado. ¿No? Bien, ¿Cómo bien, estás? ¿no? De puta madre. Cómodo. ¿Qué te parece esta producción? Me parece despreciable. No, no, me parece de puta madre, la verdad, papito. No, viejo, no tenía fe. No, Humildemente. mentira. Humildemente. No, está bueno. Está mucho mejor que cualquiera de nosotros. ¿No? ¿Sí? O sea, nosotros no tenemos tremendas cámaras, weón. ¿No? Yo pensé que sí. O sea, estamos en eso. Estamos ahí haciendo cajita con los shows. Pero está viendo bien, estoy viendo que está viendo bien. Sí. Dime, vienes desde el Callao. Hermano, desde el Callao, puta madre. Y O sea, lejos, ¿ah? sí. De Callao a Surco. ¿Esto es Surco o Chorrillos? Esto es Surco Viejo, límite entre Barranco y Chorrillos. Surco Viejo, porque Juaco y Guille me dijeron de que era en Chorrillos y yo dije, puta, me estoy arrepintiendo ya. No, mentira. No, por ahí No, mentira. roban, dices. No, mentira, no. Ok, si digo en Chorrillos roban, en Callao, ¿cómo es? Puta, es verdad. Se están presentando aquí en Barranco. En Limón la Restobar, hermano, sí, pero estamos viendo expandirnos. ¿A dónde? En Barranco todavía, estamos ahí viendo unos bares. A Sí. otro bar por Barranco. Sí, es que ya nuestro público, siento que hemos fidelizado ya gente, porque, o sea, a mí se me hace raro aún que gente nos escriba en plan como que, oye, los quiero ver y somos desconocidos, pues, weón. No te creo, o sea, está funcionando. Sí, los shows. alucina, sí. Qué bien, Yo carajo. creo que puede ser por los reels, es que esa weá ayuda. pues, Bueno, alucina. pero hay pocos reels, ¿no? Sí, tenemos creo 3 reels nomás. Sí, pero han llegado, tienen un buen alcance. Sí, ha tenido acogida. Creo que también es porque en todos los shows que hemos tenido, obviamente esto va increciendo, ¿no? Vi En uno de Gabriela, de Gaby. donde está con una pancarta. Ajá, ese va tuvo. Eso se ha hecho viral. Sí, es que la gente es bien. La gente le gusta el chongo, La gente le gusta el chongo, pero busco novio todos. ¿Qué? Qué freaky. Sí. Luego hizo otro, Guille, con su pareja. Hicieron uno, donde pasaron todo el bar. Claro, eso sí era también por términos que tuvimos con el bar, ¿no? O sea, hacer reel para el bar, sí. Evidentemente. Pero funcionó. Sí, viejo, funcionó. Es que también, yo creo que también tiene que ver un poco porque el bar también tiene sus seguidores, pero tiene como 5.000 seguidores y ya no Bueno, todo suma, ¿no? Pero Sí, todo suma. Es una ayuda de ustedes para ellos y de ellos para ustedes. Sí, tampoco o es sea. que- Ese es el Callao y ese estudió en la Universidad de Lima. Sí, hermano. De eso hablo un poco de mi rutina de stand-up. Justo eso iba más o menos a preguntarte por ahí. Tu rutina va más o menos del contraste, me dices, ¿no? Sí, o sea, muy corto. Mi experiencia por ahí, voy a escribir más sobre eso porque hay creo cosas muy chéveres ahorita por sacar. Pero sí, hablo sobre cuando llegué ahí. Es que para esto, o sea, no solo soy de Callao, también he vivido en provincia muchos años. Ay, ¿qué provincia? Bueno, no es una provincia tan alejada, es en Chancay, no sé si sacas. Ya, por acá nomás. Sí, en el norte de Chico. Pero al final se le considera provincia, pero la provincia de Huaral. Bueno, nací en el Callao, me fui allá unos años, luego me vine acá, puta, y vi todo el contraste, pues, weón, Unos acá. años, o sea, ¿cuántos años fueron esos? En Chancay como cerca de 10 años, aluciné. Estuviste 10 años, buenos años. Sí, toda mi infancia casi y parte de secundaria. Y ya luego viniste a sacar el Callao. Vino acá Callao y ya, puta, la gente sí se chorada. Y los colegios allá en Chancay, a diferencia de acá, abismal.
Sí, o sea, en Chancay para esto yo estudio en un colegio estatal y no es como acá, pues aunque acá los colegios estatales te dicen que sí, que son maleados. Que son maleados ahí, es tranquilo, pero la diferencia abismal que he notado es en cuanto a precios, weón. Es increíble. Me acuerdo que en Chancay el cifrut estaba que 50 céntimos Y acá o un sol, y 2 acá soles. está 2 soles. Yo decía, Ah. puta madre, yo vengo acá hasta que... Todo es más caro. Sí, todo es más caro, o sea, acá, pues. En provincia sí se conoce, creo que todo es más barato. Oh, pero cualquiera que te ve dice, oh, tú no eres del Callao, porque la gente es clasista, pues, Sí, la a ver. gente es clasista, ¿no? Alguna vez te haber pasado, ¿no? Que estás en la universidad, imagino, y te dicen, vengo del Callao. No, ni cagando. Sí, esa hueá más salvado estando en la de Lima, weón. Que la ¿Sí? gente decía... ¿De que sean clasistas? Sí, o sea, un poco, porque yo tengo también amigas del Callao que ¿Tenías han... pitucas? No. O sea, tengo No una como las del lado de Lima. En la U de Lima sí hay de todo. Hay gente pituca, hay gente que es pituca, pero es de puta madre. Hay gente que es pituca, pero es arrogante. Y hay gente que vive con las justas en la de Lima, que ese fue mi caso. O sea, que literalmente... Que no parece, ¿no? Y que no parece. No parece. Pero, por ejemplo, una amiga de mi cole que estudia en la de Lima, todavía no acaba. Ella sí es morena, pues. Puta, pero yo ignoraba. Decía, amiga, tú entras y no te van a raciar, nada. Es porque tú eres blanco, mierda, ¿ves? Puta, y todavía onduladito, puta, que Puta, sí, weón. parece, ¿no? Esa hueá me El- salvó. El bigote no es negro, puta madre. Esa hueá me salvó un poco. Pero ya, tipo, cuando estaba en clase y el típico profe que te pide presentarte, que hola, yo qué sé, di tu nombre, apellido y no sé por qué carajos te dicen di tu distrito. No, pero ¿por qué? No sé, weón. Yo decía, Oh, ¿ya ves puta que madre, son, ¿por qué ya me ves haces que son clasistas? ¿Ya ves que son clasistas? ¿Por qué me haces- ¿Por qué un profesor te estaría pidiendo que diga distrito? ¿Por qué me haces esa ¿Qué pregunta, tiene que ver tu viejo? distrito ahí? Sí, no sé, No tiene weón. nada que ver tu distrito. Puta, sí, pero... ¿Y qué decías? Vivan Callao. Sí, yo con orgullo, siempre he dicho que soy del Callao y a la mierda. Sí son clasistas. O sea, no todos, la verdad, pero sí me he encontrado casos que ya escuchan de dónde vienes y es como que te miran raro. No solo el dónde vienes, sino de qué colegio vienes. ¿De qué colegio? Esa huevada, weón. ¿Ya ¿De qué ves? colegio Es vienes, más, hay weón? un libro de una, no me acuerdo la escritora de dónde es, no sé si es de la misma de Lima, que ha escrito un libro que se llama así, ¿de qué colegio vienes? Está bien. Sí, habla de ello, ¿no? Justamente por eso te lo menciono. Te dicen, la pregunta para ser más clasista es eso, ¿de qué colegio vienes? Y esa es la pregunta de cajón. En primer ciclo, es como que te juntas recién en la primera clase y es como que, Ajá. hola, chévere, ¿de qué colegio eres? Esa Puta huevada. madre. Sí, weón. Sí, está en Colegio Hortensia Duranto de las casas de Chancay, puta. Ah, número la mierda. 2390, literal. Ese es mi colegio. ¿Sí? Así se llama mi colegio. Puta madre, yo pensé que estaba bromeando. No, O sea, es de verdad. de verdad era mi cole. O sea, en Chancay, ¿no? Pero cuando estudié en estatal. Pero cuando estudié acá en Lima ya estudié en Trilce. O sea, te apitucaste. No, Trilce no es nada. O sea, también es que ahí No, pero es, estudié, pero es como que los inicios, ¿no? estudié en Trilce Callao, pues. weón. Bueno, Ya. pero igual los inicios, ¿no? Sí. O sea, no es lo mismo decir que estudié en un colegio vecinal, decir que estudié en Trilce. O sea, alguien conoce que es Trilce. Claro, alguien conoce. Exacto, sí. Oh, pero, o sea, ¿sí te han hecho esa pregunta? Sí, viejo, o sea. ¿De verdad? De verdad, weón, Puta te lo juro. madre. Sí, esa pregunta hacen bastante. Y algo que se me hacía locazo es que para mí, o bueno, para gente que seguro ha estudiado en colegios así, que no son pitucos así, Nacionales. o nacionales a la mierda, o sea, ahí te enseñan el verbo to be avanzado y nada más. Ah, sí. Sí, o sea, en cuanto a inglés. La gente ahí, o sea, los coles pitucos sí te enseñan inglés, pero, Tienes que saberlo. o sea, ahí sales hablando 2 o 3 idiomas, pues, weón. O sea, Y como que te alineas, ¿no? sí, o sea. Así no sepas y vienes de un colegio capaz que sea estatal, Ujú. vas a uno particular, como que te alineas inconscientemente, te alineas a querer aprender el inglés. No me pasó. ¿No me sabes el pasó. inglés? No, no al 100%, la verdad. Pero sí algo. O sea, Ah, no, claro, no lo algo. ignoras totalmente. No Hay lo gente ignoro. que sí sale del colegio estatal y que no sabe nada del inglés. No, yo sí algo. O sea, me metí a un centro de idiomas y toda la Pero huevada. llevaste en un himno, en un británico, algo así. Claro, en el centro de idiomas de la universidad misma. O sea, porque estaba más barato, alucino. ¿Ah, sí? Sí. O sea, para alumnos, supongo. Ah, ya. Claro. Oye, pero bueno, o sea, has estado en esa U. ¿Y qué estabas estudiando? Yo estudié ingeniería industrial. En mi caso hay algo particular, es que yo entré estudiando comunicaciones, pero Te cambiaste. pero me parecía muy yuca ¿Comunicaciones? y me cambié a ingeniería industrial. Y dije, esta hueá es más fácil. No te creo. ¿Por qué? Porque es más fácil. O sea, ¿por qué? ¿Qué era lo No, es que difícil dije, en no, muy comunicaciones? yuca comunicación. Es que, weón, editar videos, tomar fotos, a mí me parece muy yuca. Ah, o ya, sea, no o es sea- broma. O sea, parece que lo digo de chongo, pero es de verdad, weón.
Ah, o sea, no te desenvuelves mucho capaz con la cámara, con el tema audiovisual. No, o sea, y eso que mi hermano estudió comunica y yo lo veía amaneciéndose leyendo lecturas, yendo a grabar a no sé qué lugar, editando. ¿Tú estudiaste comunica o no? Lo digo porque tú sabes de nosotros edición. somos egresados de YouTube. Mierda. No cree, ¿no? La gente que viene acá no cree. De verdad, somos egresados de YouTube. O sea, llevamos un curso en iPad. Para el precio que cuesta el curso en iPad, no vale la pena. Es que ahora todos aprenden YouTube, pues. ¿No? El curso de iPad costó como 900 soles. Ah, la shit. Creo que más aprendimos en YouTube Ujú. que lo que aprendemos ahí. Si el que quiere aprender, aprende. Claro, es más autodidacta. Es más autodidáctica. Sí, todo eso es autodidáctico. Ahora, claro que los equipos nos ayudan, nos apoyan. Igual no podríamos hacer una producción como, por ejemplo, la que ha hecho Joaquín. A mí me cuesta también, weón. O sea, yo me siento inútil con estas cosas en plan, pero debería aprender, weón. Es muy importante. Bueno, ahora todo se va a volver audiovisual, ¿no? Por eso es que también me metí a esto. Sí. No, por eso me metí a esto. Es que esta va a ser el futuro, yo siento, weón. Obviamente, yo lo Bueno, sé ya desde está hace años. haciendo ya. Sí, ya está haciendo. Ya. pues. Para mí también, yo también lo sabía hace años, pero decía, bueno, ya. O sea, como que nunca Esa es una entré. importancia, sí. No, sí, es importante, ¿no? Y dejaste comunicaciones, bueno, te cambiaste de carrera de comunicaciones e ingeniería industrial, ¿en qué año? Sí, llevé solo generales, o sea, estudios generales de comunica. Me cambié a ingeniería también porque yo era bueno en mate, la verdad, en el cole. Ah, o sea, te gustan más los números. Sí, yo soy más de números en el colegio, en la universidad y aparte todos mis patas eran de ingeniería, así que dije, puta, ya, para conocer nueva gente, qué aburrido, ya. Pues, Ah, ingeniería. ¿y qué tal? Porque llevaste, se imagina, electricidad. Claro, electricidad, química, mecánica, todas esas cosas que no estoy usando. Está mal, me está quitando los chistes acá. Está mal. Pero es verdad, no se usa nada. O sea, sí te sirve en cuanto a sentido de responsabilidad, sentido de organización. La universidad hablo como tal, no los cursos. Tú mejor te metes al ser militar, pues, ¿no? También. O sea, si lo vas a ver por ese lado, mejor te vas a hacer cachaco, pues. O sea, Vas sí. a las 5 de la mañana y lema vaina, ¿no? O sea, sí tengo ciertos conocimientos si es que me No, te lo preguntas. comento porque yo también he estudiado lo mismo. Ah, ¿tú estudias ingeniería? Yo estudié industrial también. Ah, ¿qué hablas? Pero yo, o sea, yo ¿Pero acabaste? personalmente, ¿de industrial? Ajá. No. Yo llevé mecánica, estaba en Senati, acabé mecánica, Ajá. llevé industrial y luego lo vi y dije, esto no me va, nunca lo voy a aplicar en mi vida, o sea, no me sirve. Es que es Lo dejé verdad por esa eso. huevada de que ingeniería industrial es una carrera tan amplia. O sea, te puedes especializar en tantas huevadas y al final terminas siendo un administrador. Es que es algo extraño porque, bueno, realmente cuando yo estaba trabajando, yo me pagaba la universidad. O sea, cuando yo me pagaba, yo iba y veía el curso de física, de química, física 1, física 2, termodinámica 1, termodinámica Sí. 2, cálculo 1, ecuaciones diferenciales 1. Decía, yo creo que era demasiado y como Sí. yo ya estaba trabajando, Ajá. yo veía decía, esto jamás en la Tierra yo lo voy a usar. O sea, prefiero llevar algo que yo realmente use. Claro. Y ahí fue donde dije, no Sí, puedo sí. seguir pagando esto. Y curioso Buena decisión. en la vida, es que es así, curioso en la vida llegué a mis amigos terminaron Ujú. y estamos en lo mismo, o sea, Claro. nunca se alteró nada en su vida, o sea, fuera bueno que cambió algo, ¿no? Claro, Pero o sea, no supongo- cambió nada. Supongo que estarán con chamba y ya está, ¿no? No, Bueno, y siguen eso. igual, o sea, no cambia. Y luego cuando vas viendo, porque comencé a investigar también otra cosa, vi que de los 8 millones de egresados que hay en Perú, Ujú. 2.800.000 no tienen trabajo y todos son egresados. mierda. Yo digo, wow, o sea, según el INEI, estadísticas del INEI, o sea, casi Claro. 3 millones de peruanos no tienen chamba y son profesionales, de los 8 millones de egresados que hay. Mierda, Es más, sí. solo en Lima, Sí. sin contar provincias. O sea, Es que- imagínate la cantidad de gente que invirtió dinero y Sí. que no va a ganar nada. Esa hueá siento que pasa también, es que lamentablemente a veces en Perú tenemos un sesgo, siento yo, también, es que esa hueá, yo he tenido profes que me han contado literalmente, o bueno, al menos mi viejo me decía eso, puta, yo te voy a pagar en una universidad que sea buena, porque yo he escuchado esa hueá y luego me enteré que sí es cierto, pejón. Hay gente que sí literalmente dice, católica, universidad, yo qué sé, a las peruanas. Católica, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí, hacen sí. esa huevada, ¿no? O sea, La gente piensa que no. sí, la gente en verdad Es aunque que también la universidad es un negocio. es que depende también cómo te desarrolles tú. Yo veo con mucha ilusión que personas que le dan estudio a personas que están en la Universidad César Vallejo. Con Claro. mucha ilusión y con mucho ímpetu Sí. y pagan sus estudios y todo. Pero la realidad es muy cruda. Por ejemplo, y viene de algo generacional. El dueño de la empresa X es egresado de una universidad en Miami, en Manhattan, lo que fuese, en otro lado. O incluso de acá de Lima, de la Católica. Quiere contratar a un administrador. ¿De dónde va a traer? Tienes Pacífico. Ujú. Tienes UDELIMA. Claro. Tienes Católica. Tienes la Richie. Claro. Mira, solamente yo tengo 4. Sí, solo me mencionó 4 Falta de. UPC, UPN,
Claro. Hay N más, o sea, imagínate cuánta gente tendría que postular para una sola vacante. Claro. Bastante. Sí, puta, hay competencia como mierda. Es por eso la gente hace cursos para. Así como Pero- tipo, tú te metes cursos de YouTube, hay gente que hace cursos de, yo qué sé, varias huevadas. Para. Y invierten mucho dinero. Sí, es mucho dinero. O sea, mira, yo por ejemplo, en mi primera entrevista de trabajo, mejor dicho, la que pasé y la que me hizo ingresar a donde chambeé. La gente que estaba ahí, en plan, yo sé 3 idiomas, he trabajado en IBM, he trabajado en, ¿cómo se llama esta empresa? En Alicor, en qué área tal. Huevón, yo solo trabajé vendiendo zapatillas. ¡Ah, la mierda! Y en Amarra. Huevón, Conectamos. no, en una empresa también, pero trabajé vendiendo, era vendedor. Y acá tengo que desarrollarme, causa, dije. Yo siento que fue en una entrevista donde eran como 20 personas y dije, acá lo que me tiene que salvar es mi simpatía y mi carisma, causa. En O verdad sea, que sí. Sí, ahí dije, Eric Helera, mi inspiración, causa. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Qué fue? Joel González. ¿Por qué? Ese contraste, ¿no? Claro, pues la de Joel la apliqué y está así que sí, que tal. Así me presenté, conche su madre. Y la gente, o sea, hice un mini stand-up. Cuando me presenté, la gente se cagó de risa y dije, ya estoy contratado. Y Es sí, que es cierto. Necesitas veces sí. hablar. Quieras o no, necesitas ser un poco manipulador también. alucina. Suena mal, no debería sonar mal, pero es cierto. Esa guada no me sale mucho, siento yo. O sea, o capaz sí, no sé. Es que capaz usas lo adverso, que es el hacer reír para poder llegar a alguien. Luego Claro. puedes hacer reír ya Ujú. con un fin mucho más psicópata, como que te hago reír porque quiero un fin. Mm. Es algo así, ¿no? Ya, claro. Bueno, si lo ves de esa manera, no lo había pensado de esa manera, ¿eh? no. Manipulando gente. No, ya, pero ya, Juan, pero yo cuando buscaba chamba en eso, entonces ya yo hacía eso. Claro. Yo era como que miraba, analizaba, ya tú eres de tal, yo tengo que irte por acá. Y siempre Claro. me funcionó. Bueno, y así iban con tu chamba y con todo. Sí, o sea, con bastante desenvolvimiento. O sea, es que tienes que saber también reconocer tus skills. Pues. Porque. Saber tus virtudes y tus errores, pues, ¿no? Como Sí. en toda la vida, pues, ¿no? Claro. Puede ser bueno en una cosa y otra no, pues. Claro, y es por eso que ya pues, me metí a hacer stand-up. Dije, capaz. ¿Y cómo fluyó eso? O sea, entre comunicaciones, ingeniería. Yo quería estudiar inicialmente teatro. ¿Ya? Porque yo ahí me gusta la actuación. De hecho, de chibolo, ahora ya no, ¿eh? Pero de chibolo tenía el sueño y dije, puta, algún día voy a ser actor de la tele. Que la vez que yo veía, puta, yo subí a ese juego González, causa. O sea, de verdad. Claro, viejo, es mi inspiración. Ya, No, Eso mentira. ¿A qué edad fue? O sea, cuando tenía capaz 15, 14 años aprox. Pero obviamente decía que esta hueá es muy difícil. Me metía. Actué en talleres de teatro, de actuación para la cámara, teatros musicales. De hecho, hasta hace poco también. De hecho, ahora voy a meter a una obra de teatro también porque quiero volver. Me gusta. Mis viejos nada a querer que estudie teatro. Es muy riesgoso. Es que a la firme es de huevos estudiar actuación. O sea, vivir del arte como tal ya es mucho de huevos. En verdad. Es muy hermoso, ¿no? Me Pero debe es caro. parecer de puta madre. Es muy caro. Es caro. Es carísimo. Es caro. O Es sea, como vivir de la música. es como vivir, claro, vivir del arte. Básicamente. Es caro. O sea, todo el arte en general, música, Pero también tocas improvisación. instrumentos. Sí, o sea, toco solo la guitarra, la verdad. Digamos que soy nivel intermedio. Pero sí, me gusta tocar guitarra. Yo también tenía Eso es una banda también. el típico sueño de, sí, tuve una banda. Me estuvieron a esto. Ah, Sí. Me gusta el arte, puta. Es que vivir del arte sería de puta madre. O sea, yo siempre lo he dicho. O sea, si es que puedo vivir del arte en un momento, sería increíble, pero es muy difícil. Y tienes que ponerle muchos huevos, tienes que sacrificar un culo. Y esa hueá cuesta, pejón. Y ya, pues, yo dije, voy a probar varios artes, ¿no? En plan, y ahí fue donde me metí al stand-up. Y me encantó también. O sea, acá. yo la verdad, o sea, siendo sincero, nunca he sido de la gente que ha escuchado comedia toda su vida. Por ejemplo, Joaco creo que sí te dijo Sí, que él escuchaba. sí está escuchando a gente ya desde antes, ¿no? Sí, desde hace muchos Tiene años. referencias gringas, pues. Claro, yo no tengo tantas referencias gringas, la verdad. O sea, he escuchado uno que otro. Guille también lo veo bien metido, porque también me mencionó muchas Es que referencias Guille es un gringas. enfermo. Sí. Yo creo que es un obsesivo, se obsesiona un poco con Sí, el sí, tema sí. y le mete. Sí, es un enfermito bueno. Sí, ¿no? Sí. Pero él dice que tú eres pasivo, excesivamente tranquilo, que eres Sí, pacifista. es por eso que a como veces- Che Guevara una vez. Por eso que a veces chocamos, pues. ¿Sí? Claro, es que él es que, weón, tienes que entender que la gente es una mierda, weón. Y yo le decía, weón, pero tienes que tener fe, weón, y esperanza. No, weón, que la gente es cagada. Que sí. Ah, ya. Sí. Ah, De o sea, verdad. él quiere sacar tu lado oscuro. Claro, es que esa es su misión ese weón, sacar mi O lado sea, oscuro. Hacerte pecar. Hacerme pecar, sí. Quiero volverme rebelde. A la mierda. Sí. Muy interesante, ¿ah? Pues nota que es un buen pata, una buena punta. Sí, o sea, me considero
una punta de puta madre, la verdad. Sí, piola. Y aparte de la música de la universidad y todo lo demás, llegamos al show, al stand-up. Al ¿Cómo stand-up, inició? hermano. Bueno, como lo contó Joaco y Guille. Bueno, yo vi una publicidad, la verdad, en Instagram y me llamó la atención. Y me acuerdo que una vez vi un video de mi causa, de mi hermano. Mi hermano casi de sangre, Luisito Comunica. Ajá, ¿verdad? ¿No? Hay un parecido, ¿no? Vi un video, me acuerdo de Luisito Comunica hace tiempo que decía, creo que eran esos videos motivacionales, o no me acuerdo exactamente, pero decía, si tú ves una huevada y te resuena en la cabeza que lo tienes que hacer, hazlo, weón. Hazlo, algo vas a sacar, o sea, no te vas a hacer millonario o qué sé yo, pero algo vas a sacar. Y me metí al stand-up porque esa voy a decir, veía el anuncio y me salía cada rato y yo decía, oye, algo me está diciendo esta mierda. Y me acordé de ese video y dije, No, pero ya. capaz era el algoritmo nada más de Facebook. La madre. La madre, me cagaron. No, capaz era el algoritmo nada más. O sea, más que de repente incluso los shows así, es que he conocido a grandes personas. O sea, conocer a Gui, a Joaco, grandes amigos. O sea, Se han grandes... hecho tus patas. Sí, o sea, a ver, las cosas como son, no somos mejores amigos porque no nos escribimos todos los días, ¿cómo estás, amigo? Me contas tu vida, pero, o sea, sí, los considero, sí, grandes amigos, compañeros, colegas. Cuando iniciaron el taller, ¿alguno era más tímido que el otro? ¿O de Huevón. frente todos entraron así ya? Yo era recontra tímido, weón. ¿Sí? O sea, no sé si Guille y Joaco lo compartirán. Bueno, Joaco también es tímido, pero... No te creo. Oye, Joaco es tímido, weón, ¿no te diste cuenta? No. Bueno, acá de repente no, pero ahí sí, de hecho, me da No, risa. pero le han hecho un corto, le he visto y piola. Ah, él Está- actuando. O Claro, no. él actuando, sí. Ah, bueno. No lo he visto ese corto de Lucina. Creo. Pero no, yo me acuerdo que cuando me metí y fue el primer día de clases, ¿no? Es que empezaron a contar, sí, la teoría del chiste y del stand-up. Y yo decía, puta, ¿qué me metí a esta mierda? Que yo soy ingeniero, estoy perdiendo mi tiempo, debería meterme un curso de Python. Algo, una jugada así pensaba, me acuerdo. Es más, o sea, esto yo siempre lo he contado. Y acá le chupo la pinga aquí. A la mierda. Sí, básicamente. ¿En vivo? En vivo. No, mentira. Gracias a Guille, yo sigo haciendo stand-up. Se sigue motivando. Es que yo me iba a salir, weón. O sea, ¿sí? yo me metí al curso, eran 4 clases o 5 clases. Fui a las 2, 3 y ese weón me escribía a mí por privado, me decía, oh, hermano, has faltado a la clase. Yo te puedo pasar los apuntes. ¡No te creo! ¿De verdad? Gracias a él sigo haciendo, me dice, no, tienes que escribir, weón. Porque yo escribía chistes, no me gustaba, yo soy una mierda, decía. Y nada, y mi rutina, la verdad, sí pegó bastante, siento yo, en los shows y así. O sea, sí siento que era destacada. ¿Y ya? Y así, humildemente. Y decidiste escribir tu rutina con lo del Callao y... Ajá, pues que hay tan técnicas para escribir, porque te hacen, digamos, una metodología que te dice, escribe 5 cosas que odias, 5 cosas de ti, 5 cosas que te dan terror, etc, etc. Y de esas cosas, haces una mezcla y haces tu rutina. Y ya, pues yo escribí que soy del Callao, no me gusta la gente que aparente las cosas que no son, y de eso trata un poco mi rutina. Ah, o sea, de ahí hablas cruce de información de lo que has estado viviendo. Claro, ajá, claro, tal cual. Y así, de puta madre, la Que verdad. al final que hacen una presentación. Hicimos, claro, hay una muestra de taller y nos presentamos todos y ya. Y obviamente la primera muestra de taller como es más, a mí me da tanta vergüenza que no invité a nadie casi. A 1 hora de mi presentación le dije a mi viejo, oh, de verdad no te conté, me voy a presentar en un show. ¿Qué? Me dijo. Ya, y fue a verme. Ya, y ¿Qué? ¿Pero tu papá no sabía? no lo había contado a nadie. Es más, me da tanta vergüenza, ¿no? Que le dije... Me da tanta vergüenza. Me daba, ya no. Me da tanta vergüenza que al inicio le dije a mi flaca, oh, me he metido en un curso de oratoria. Anda, ¿sí? Sí, a mi flaca me dice, me he metido en un curso de oratoria. O sea que se está también". enterando. No, sí sabía. Sí. Luego ya. le conté a la semana, creo. No me acuerdo exactamente el tiempo, pero le conté, oye, puta, te conté. Ya, le conté. ¿Y qué te dijo? ¿Te juzgó? No. Es que suele pasar. Me meto pues. esa huevada, carajo. No, es que hay gente que te puede decir eso. O sea, yo sí creo que hay alguien que te puede decir, Claro. puta madre, ¿por qué te metes esa nota? O sea, Sí. ¿por qué eso? ¿No? Algo así, ¿no? Claro, sí. No, sí. A mi flaca le gustó desde el primer inicio que me metiera. Y ya luego cuando empecé a escribir chistes sobre ella, ya no tanto. ¿Ah, sí? Sí, Ah, o le sea. comienzas a joder. Tuve una segunda rutina, y bueno, todavía la tengo ahí escrita y guardada, de que trata un poco sobre mis experiencias con mi pareja, o sea, con mi flaca. Y ya, pues no le gusta mucho porque la quemo, pues, un poco. La friegas ahí. No, bueno, es que en realidad también no trata... Eso es una hueá que he aprendido del stand-up, de que no debes sí describir cosas que te dan risa, pero si son cosas personales tuyas, creo yo, a mi modo de ver las cosas, es mejor.
porque esa rutina la escribí en base a experiencias que me han pasado y no me han pasado a la vez. O sea, una experiencia de mi hermano, me caí de risa, la escribí y la voy a contar en el stand-up. Pero no la contaba tan bien porque no era una experiencia mía. Ah, o sea, te refieres a que tiene que ser más como unipersonal, como tu vida, Claro. pero en forma de comedia. Pero en forma, claro, sí, porque hay metodologías y todo para hacer reír. Hay gente que piensa que es muy fácil, en verdad. Yo al inicio pensaba así. Debe ser muy difícil. Ya luego me di cuenta que sí es jodido. Y dime, ¿y hacer un monólogo unipersonal, hacia allá en el escenario, es difícil hacer que el público interactúe contigo? Ya, ¿sabes qué difícil, weón? Subirte y que nadie se ríe de ti. Ese es el peor miedo, creo, ¿no? Claro, ese es el peor miedo de cualquiera que no se ha subido y se ha subido. Es que hay público también que es bien mierda, pues, weón. Si tú vas a un show de stand-up, vas a esperar reírte o qué sé yo, ¿no? No vas a estar así. También, claro. Hay debe público ser, que es así, claro. en plan, puta, no, ¿qué le va a dar risa a este weón? Claro, Claro, ¿qué le va a dar risa? Eso era lo que te digo al inicio. yo no llegué en ese modo, pero no es que yo no sabía. Yo lo ignoraba totalmente, o sea, no sabía nada. Ajá. Como no sabía nada, dije, pucha, no entendía lo que pasaba. Pero ya luego cuando comenzó uno, salió el otro, dije, ya me comenzaba a dar risa y la risa contagia. Pero yo imagino que la primera persona que inicia es la que lo tiene más difícil. Tiene que ser uno que ya tenga experiencia, que sea desenvuelto o tenga energía alta también. Escuché un término que se llama headlers. Ya, bueno, los hecklers, sí, son literalmente lo que te acabo de decir, los que están así y terminan el show y literalmente están así, no cambian su mirada o de repente los que interrumpen el show. O sea, no me ha pasado, felizmente. Wow, o sea, pero eso ya es literal, ya es malograrte la noche, ¿no? Sí, eso ya es malocarte, o sea, bajarte literalmente el show de emoción, ¿no? Y recuperar. No solo de emoción, emocionalmente tú acabas cagado porque que alguien venga y te diga, no, eso no es. Y tú, ¿qué respondes? Claro, ¿qué Claro, te respondes? quedas un poco. Te choca. Y dime, ¿y lo de Santa Perro salió en la casa de Guille? Sí, nos reuníamos siempre. Es que no te digo que Guille es enfermo, weón, pero es enfermo para bien. Y todo a tiene veces que pa' ser en mal. su casa. No por eso, sino porque él literalmente lo que te contó es que yo me metí a un curso de stand-up para conocer gente y armar un colectivo. Y antes nuestro colectivo de stand-up perros era como 50 personas. ¿Sí? Sí, o sea, fue un descontrol. Obviamente todo al inicio nunca sale bien y ya luego se van caminando para mejorarse, ¿no? ¿Y ahora cuántos son en Santa Perros? Así ya, fijos. Fijos somos 6 ahorita. No, pero qué bien que estén ya tomándose fotos, que estén promocionándose, que cada vez está llegando a más. Sí, poco a poco, hermano. Ahí lo que nos falta a nosotros, por ejemplo, es edición, o sea, alguien que sepa editar. Bueno, Juaco sabe editar, pero ese weón está ocupado también. Es que es su chamba también. Sí, todos tenemos muchas cosas, lamentablemente, que nos quita tiempo. Pero le están dedicando bastante y está progresando. Sí. Y los TikToks, al grabarlos, te sueltas normal. Me cuesta todavía, weón. No hay falta. Es más, no salgo en ningún TikTok hasta ahora, ¿o sí? No he visto uno. Ah, sí, en uno. Estás hablando, pero. Y luego hasta las huevas encima, con el audio desfasado, ¿no? Y te pone como pituco también otra Me vez. pone como- es porque soy el blanco del grupo, pues, weón. Otra vez. Sí. Te ponen ahí como pituco hablando como que algo de pedir permiso, una vaina así. Claro, ese audio que se volvió famoso de la Rosa de Guadalupe. Ah, de un niño creo que le dice mi amiga, algo así. Claro, y esta, ¿cómo decía? Esta, ¿de dónde viene? Ay. Sí. Ay, la ponen a ella Cabucho. porque es morenita. Cagón. A la- Este video es auspiciado gracias a Hedonista, la marca que nos acompaña en cada podcast. Si tienen alguna red o evento que quieran realizar, la terraza está disponible. Está en Surco. Y bueno, nos pueden seguir en Instagram, en TikTok, en Facebook. A Hedonista, siéntete libre. Bueno, llegamos a la parte final. Esto es preguntas ping pong con Gabo. ¿Stand-up o actuar? Tayuca. Stand-up. Ah, seguro, mano. Puta, los dos, weón. No puedo dejar a uno. No, es Michi. que stand-up, ¿sabes por qué? Porque stand-up también es actor. Ya, va. Perú es un país. De puta madre. Mi flaca siempre dice que No lo apure. salsa o reparto. Salsa. Completa la frase. Haciendo stand-up aprendí que Puedes hablar de tus mierdas haciéndolo caer de risa. quisiera que stand-up perros llegue a 1 millón de seguidores. Igual que Juaco. copión de mierda. Lo primero que hago al levantarme es Seguir durmiendo. ¡oh! De nuevo. Ah, eso también lo dije. Ah, claro, también. Ah, chucha, eso no sabía. Eso sí no sabía. Otro vago. ¿Qué prefieres? ¿Un pedito o un chanchito? Un pedo, porque no se tiene más chanchos. Ah. O Yara. Oye. Y por último, venir abajo la luna fue. De puta madre también. ¡Y aplausos virtuales! Y
Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Damos por finalizado, aún no sé, la segunda temporada. Síganos en todas nuestras redes sociales, aquí abajito en TikTok, en Instagram, estamos en todos, también en Facebook. Y también al Instagram de Estandaperros y su página, por favor, Gabo, preséntate acá tus redes sociales para que la gente te pueda seguir. @estandaperros, muy importante. Y el Gabo BG si es que quieren seguirme. Bueno, es todo por el video de hoy. Chao, muchachos. Nos vemos. Chao, muchas gracias. ¿Qué tal, ah? Bien, viejo. Se va a pasar. Ah, ya, pero al final no dices. Ah, falta. Ah, ya. Ya, chao. No te puedes Oye, ¿cómo es posible suceso? Oye, maltrato a los invitados. ¿Qué pasa?